Inteligencia sobre Seguridad Nacional y director de MB Consultores. Manuel, gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues muy atento, dando seguimiento al caso Bermúdez Requena. A ver, con todo lo que ahorita incluso planteábamos, este vuelo que se hizo tan largo, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Correcto. Mira, el vuelo, dijéramos que sí es extraña la ruta, pero no tanto, sobre todo porque desde hace más de 15 años hay un mecanismo para revisión de aeronaves privadas provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe. Entonces, en algún momento se especuló que aterrizaría en Cozumel las aeronaves privadas que van por la ruta del Caribe, bajan en ese aeropuerto, y las que van por la ruta del Pacífico lo hacen en el aeropuerto de Tapachula. Eso es lo que nos explica por qué hizo esa parada en un primer momento. El otro tiene que ver pues con la matrícula de la aeronave. Es una matrícula XB o Extra Bravo, como se le conoce también, NWD, que nos habla de servicio de transporte aéreo privado. Entonces, por eso baja en este aeropuerto de Tapachula y finalmente llega a Toluca. En ese aeropuerto, cualquier aeronave privada o en el de Cozumel pasa los trámites aduanales y migratorios, y una vez realizada una inspección a la aeronave, sigue su vuelo al destino final. Es lo que nos explica esta parte. Ajá. El otro punto Oye, a que ver, me Manuel, parece... Manuel, déjame plantearte ahí, atajarte. Esto quiere decir Sí, que no era un avión de la Fiscalía, era un avión privado que la Fiscalía habría utilizado. es correcto, es lo que la matrícula parece indicarnos, Claro. porque los aviones gubernamentales de las fiscalías o del gobierno federal tienen las letras XC o Extra Coca, como se le conoce también normalmente, y las aerolíneas comerciales de servicio de transporte público aéreo es XA o Extra Alfa. Entonces, sí es un dato extraño esa matrícula, y en las plataformas para dar seguimiento a vuelos y aeronaves, no aparece en todas esta aeronave. Si uno busca los aeropuertos de Paraguay, el aeropuerto del Dorado en Colombia y el de Tapachula, solo hay registro de aeronaves comerciales, no está comerciales públicas, no privadas. Es algo extraño, pero pareciera eso, que sí es un Sí. avión privado que consiguen para traer a México a Hernán Bermúdez, que la matrícula es lo que nos estaría indicando, y por eso baja en Tapachula, Chiapas, antes de seguir a Toluca. Bueno, ¿qué es lo que puede venir en relación a Hernán Bermúdez? Entiendo muy bien, Manuel, que la primera declaración es no soy culpable, soy un chivo expiatorio, etcétera. A ver, ¿qué es lo que puede venir en términos del caso mismo? Correcto. Pero antes déjame hacer Sí, una pequeña aclaración que también ha generado alguna controversia sobre el general Miguel Ángel López, que deja la sí, jefatura de sí, la sí, sí. zona militar, y muchos han especulado si es una sanción. Eso déjame decirte que no, es un proceso ordinario de rotación de mandos que tienen las Fuerzas Armadas, tanto en la Secretaría de Defensa como en la Secretaría de Marina, donde los mandos normalmente no duran más de un año. En casos excepcionales llegan a pasar este tiempo, pero normalmente no, y más en estos meses donde ya para noviembre se conocerá la lista de ascensos y hay una rotación importante y frecuente. Entonces creo que aunque es un evento que se correlaciona en el tiempo, no tendría nada que ver ni alusivo a ninguna sanción o algo distinto que nos sugiriera que estarían pues presionando al general. Entonces, eso creo que también forma parte de la rotación ordinaria de Fuerzas Armadas. Ujú. Y ya una vez aclarado este punto, entraría en detalle donde efectivamente, pues Hernán Bermúdez dice, yo soy un chivo expiatorio, lo cual se me hace extraño, sobre todo porque el grupo político al que él pertenece, pues sigue estando en el poder. Digo, recordemos que él es nombrado por Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco, hoy senador de la República y coordinador de la bancada del oficialismo. Y en ese sentido, pues no vería yo dónde estaría la Sí, culpa sí, expiada. claro. Ahora, sí es cierto, el actual gobernador de Tabasco forma parte de un grupo político distinto. El gobernador Javier May, pues no era de todas las cercanías de Adán Augusto López.
Sin embargo, pues lo acompaña en la Secretaría de Gobierno de Tabasco un personaje muy importante desde mi perspectiva, que es José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente López Obrador. Y meses atrás, el propio secretario de Gobierno López Obrador habría dicho que se destapó toda la pudrición. Entonces, me parece que no es tanto como un chivo expiatorio, sino más bien un proceso que, pues tarde que temprano, mostró la descomposición que había, porque recordemos también que el caso Bermúdez Requena había salido también con anterioridad en Guacamaya Leaks. Ujú. En 2022, estas filtraciones que se obtuvieron de un hackeo ilegal a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional señalaban al propio Hernán Bermúdez como integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y en esos años, déjame decirte que Adán Augusto López las calificó de fantasías, y el propio presidente López Obrador decía que era un ataque del conservadurismo. Entonces, este asunto de que no sabían, pues está como difícil de sostener por una parte, porque hay estos informes, y lo único que me lleva a mí a pensar de por qué no se aceptó ese señalamiento que se hacía contra Bermúdez Requena era para no dar credibilidad a los Guacamaya Leaks, que de hecho oficialmente nunca se aceptó el origen de esos documentos, pero empezamos a ver con el paso del tiempo, pues que los señalamientos estaban, y los señalamientos han correspondido con personas que abusaron de sus cargos para vincularse con actividades criminales. Entonces, no me parece tanto este tema de un chivo expiatorio, y retomaría también lo que comentó la presidenta Sheinbaum sobre la presunta solicitud de Adán Ujú. Augusto López de remover a Hernán Bermúdez de su cargo. Entonces, vaya, no vería yo por dónde habría esta parte de una venganza política. Y sí vería más bien, pues, que lo alcanzó la justicia, lo alcanzaron sus vínculos con el crimen, y si era inocente y tenía esta idea de que era un perseguido político, no entendemos por qué escapó de México, por qué lo hizo de manera ilícita, por qué entró por un punto caracterizado en Paraguay por ser usado por los grupos criminales transnacionales. No entendemos por qué estuvo de manera clandestina también en el país. Entonces, hay muchas cosas que, por más que él señale que no es así, pues prácticamente van generando indicios muy puntuales de su participación en actividades ilícitas. Y no solo eso, lo hacen jefe de esta organización criminal, La Barredora. Y aquí para mí el gran problema, Javier, tiene que ver con que Hernán Bermúdez quizá era el jefe o no lo era, no lo sabemos tan claramente, pero lo que sí sabemos claramente es que él tuvo un jefe político, y ese jefe que tuvo Hernán Bermúdez Requena era Adán Augusto López Hernández, dentro de una estructura formal Sí, 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 constitucional. sí. Pero vaya, ese es un hecho incontrovertible. Y si él está tan vinculado con estos hechos ilícitos, donde además recordemos que cuando lo detienen en Paraguay, uno de sus sobrinos también había sido previamente, en julio de este año, detenido por las autoridades paraguayas por intentar montar un negocio ilícito de casas de apuestas. Entonces vemos ciertos elementos convergentes con actividades ilícitas que pues no tienen nada que ver con venganzas políticas, no tienen nada que ver con señalar a alguien de algo, tiene que ver más bien con la operación criminal, y que además sumió a Tabasco en una terrible violencia criminal durante varios años, y me atrevo a decir que esa espiral de violencia contagió incluso al estado de Chiapas prácticamente hasta el año pasado, donde se da un relevo en el gobierno del estado y las cosas cambian. Pero el anterior gobernador también tenía un vínculo con Adán Augusto López Hernández, un vínculo familiar, Sí. dado que eran cuñados. Entonces, hay muchos elementos que quedan sueltos, y que seguramente Hernán Bermúdez pues tendrá que explicar, aunque por estas declaraciones que él va haciendo pareciera que pues va a negar los cargos. Pero también el senador Adán Augusto López pues sería muy sano que empiece a plantear pues las explicaciones de cómo habría sido posible que no se diera cuenta, cuando además funcionarios de estos niveles, por acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Consejo, pues tendrían que haber estado sometidos a pruebas de control de confianza. Ese es un punto muy Sí. importante desde mi Oye, perspectiva. a ver, Sí, a ver, dos asuntos para concluir, si no te importa, Manuel. Uno,
Claro. El señor, dice la presidenta que el presidente López Obrador, expresidente López Obrador, habría pedido que lo removieran. Y lo dijo hace 2 años. Me cuesta un poco de trabajo como poder entender esa versión, Manuel, porque no nos hagamos. Todo lo que hacía el presidente y más en su estado, pues se cumplía a pie juntitos, ¿no? A juntitas. A pie, Totalmente. puntitas, perdón. Sí, sí, a pie juntillas. Y resulta increíble que pues no le hayan hecho caso. Digo, hasta ahorita todo lo que el presidente López Obrador consideró era conveniente hacer, pues lo logró. Es más, logró mucho más ya no siendo presidente, como la reforma al Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, un caso de que no le habrían puesto atención o no habrían atendido sus instrucciones, prácticamente es inverosímil. Lo cual pues sí, sí es una versión discordante desde mi perspectiva, a menos que el presidente López Obrador al que le haya dicho sería Adán Augusto López Hernández, y Adán Augusto López Hernández no lo dijo, pero eso resulta improbable desde mi perspectiva, porque la hegemonía y la ascendencia política formal e informal del presidente López Obrador, pues me queda claro que no estaba a discusión, Claro, era vertical, claro. y por eso es muy difícil de creer esa versión Muy bien. que él Oye, dijo y no se le atendió. Oye, para cerrar, ¿cuáles son tus hipótesis, entendiendo que estamos en una situación muy compleja de poder verla en perspectiva, pero cuáles son tus hipótesis de lo que pudiera pasar? Bueno, una me parece que sería y tendría baja probabilidad de ocurrencia, pues que Hernán Bermúdez diga que es inocente, esta versión del chivo expiatorio, le concedieran un amparo y dijeran, sí, señor, usted disculpe, aquí están sus propiedades, y lo hicieran casi, Sí, casi hasta legislador en la próxima elección. Eso creo es imposible. Me parece que es la opción que él va a impulsar. Y otra que sería, pues, la que veo más plausible es que a esta orden de aprehensión que emite la Fiscalía de Tabasco se pueda sumar una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República, porque se le señala de vínculos con grupos criminales como el Cártel de Jalisco, y sea pues sujeto a proceso en prisión, y a partir de ahí venga un proceso de judicialización y eventualmente se le llegue a encontrar culpable. Y el escenario más extremo, que también veo probable, pero no imposible, es que en esta presión que se ha hecho desde Estados Unidos, donde se ha señalado vínculos de la clase política con el crimen organizado, me parece que el caso Hernán Bermúdez lo podría llegar a ilustrar muy bien, solicitaran su extradición y formara parte de los grupos de expulsados vinculados con la delincuencia que hemos empezado a ver en los últimos meses. Eso me parece que también podría ser una de los tres escenarios que posiblemente veamos en los siguientes meses. Manuel, te seguiremos buscando y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti, Javier. Gracias. Bonita noche. Gracias para ti, Manuel Balcázar. Bueno, Gracias. tenemos ahí en buena medida todo, diría yo, hasta como ahorita se puede entender la película de cómo van las cosas. La otra parte que será muy importante ver es el hecho de que habrá que ver cómo actúa la autoridad. Esto es muy importante. Habrá que ver si abre la boca o no abre la boca. ¿Entiende usted lo que le digo con esto, no? Si dice algo respecto a personajes que han sido mencionados. O si él asume todas las responsabilidades y dice voy yo, y con eso negocia algo. O sea, aquí el asunto es qué puede negociar, qué no puede negociar, porque ahorita él corre por su vida. Él va solo. A estas alturas muy difícilmente alguien lo acompaña, de no ser que tenga información y que se estén empezando a gestar procesos de negociación, que eso es algo que es difícil saberlo. Y si pasa, lo van a negar. Luis Pérez Cortade, mi querido Luis, pues ¿dónde andas ahora? A ver, ya después de 24 horas de tratar de ver la llegada de este hombre, de Hernán Bermúdez, de Hernán N., perdón. Pues andamos aquí en las afueras del penal de máxima seguridad aquí en Almoloya de Juárez. Pues esta historia, esta travesía comenzó poco más de hace 30 horas cuando despegó el avión de la Fiscalía General de la República desde Asunción y hizo escala en Colombia.
quedaron a pernoctar cuando inicialmente se había informado que llegaría aquí al penal del Moloya ayer a las 11 de la noche, cosa que no fue así. Pernoctan en Colombia, despegan y aterrizan sorpresivamente en Tapachula cuando se tenía información que lo haría en Cozumel para el ingreso de Hernán N. a territorio nacional. Después de 5 horas, poco más de 5 horas, despega y con una incertidumbre, no había una información fidedigna que si iba a ir a Campeche, si iba a ir a Tabasco, en fin. Y después a las 7 de la noche aterriza en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde desde hace poco más de 2 horas, pues ya le leyeron sus derechos, le están practicando un examen médico de rigor por parte de médicos legistas y se espera que a través de un vehículo de los conocidos Rhino de blindados ingrese aquí por la puerta que tengo aquí a mi espalda, que es la aduana del penal de Almoloya, el cual está resguardado ahorita por elementos de la Secretaría de la Defensa, los soldados y también de elementos de la Guardia Nacional. Se espera que el traslado no tenga más de 45, 50 minutos, ya que está a 20 kilómetros de distancia el aeropuerto de aquí de este penal de alta seguridad, el cual pues hoy se fue día de visita y se desarrollan todas las actividades con normalidad. No se ha impedido el paso de vehículos, tanto de transporte público como de carga, como de vehículos particulares. Al momento, pues la actividad en esta zona, que pues hace muchos años era un penal, pues que estaban despoblados, actualmente pues ya hay casas a menos de 20 metros de distancia de esta puerta principal. Los vecinos del lugar han hecho su vida con normalidad, con habitualidad. El día de hoy no se llevará a cabo la audiencia, será el día de mañana ante un juez donde pues le lea por los delitos. Al menos ya hay 2 averiguaciones, carpetas que ya se las judicializaron. Una son por los delitos de extorsión, secuestro express y asociación delictuosa, eso ya por la Fiscalía de Tabasco, porque ya están judicializados. Y otro que tiene la Fiscalía General de la República, que son por otros delitos, como también de asociación delictuosa. Javier, si me lo permites comentarte también, en el momento que le leen sus derechos y le explican que puede guardar silencio, que le van a poner un abogado si él lo desea, tiene una capucha porque él dice que siempre quiere guardar pues la secrecía de su rostro, más en las redes ya aparece con el rostro grafiliado por aquello de los derechos humanos. También ya porta un chaleco antibalas, eso desde que lo expulsan de Paraguay al abordar este avión de la Fiscalía de la República, él ya porta un chaleco antibalas. Como te contaba hace rato, llegó un convoy de unos 4 o 5 vehículos de todo terreno del ejército mexicano junto con una patrulla, una ambulancia y una patrulla de la Policía de Custodia de Instalaciones Federales. Se pensaba que era una avanzada del convoy, pero no, al momento, te repito, tiene ya un poco más de 2 horas en el hangar de la Fiscalía dentro del Aeropuerto Internacional de Toluca. Mi querido Luis, pues te felicito, ha sido además una larguísima jornada y te mando un gran saludo. Si consideras pertinente que hablemos antes de las 10:30, con todo gusto. A tus órdenes, ya que estamos pendientes, cualquier cosa que suceda, les estaremos informando. Un abrazo, Luis. Gracias. 2 para allá. Bye. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar de que han iniciado los foros públicos de la reforma electoral. ¿Qué se habló ayer? ¿Por dónde van los primeros lineamientos? ¿O de plano se va a aplicar lo que Pablo Gómez ha llamado la aritmética? Quiere decir